Buenas noches, padre. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ir comenzando. Carola, te voy a pasar el... A ver si... Espérate un segundo. Bueno, padre, no hay problema. Espera que no encuentro... Acá estoy. Carola. Ahí te he pasado ya el, el hospedador. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con una oración como hacemos habitualmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Gregorio Magno, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Olvidé invocar a San Alfonso María de Ligorio, pero bueno, lo hago ahora, cuyo libro estamos siguiendo. Bueno, este tema de la oración realmente, miren, al preparar un poquito la charla de esta noche, ¿no? Yo miraba realmente el bien que me hace volver a profundizar en estos temas y tomar conciencia realmente de lo que este santo nos indica con tanta vehemencia, ¿no? La necesidad que tenemos, como hoy veremos, de vida de oración. Pero antes de entrar en el tema de San Alfonso, me parece también importante ir dando algunos consejos que ustedes conocen, pero que a veces nos viene bien volver a escuchar para aprovechar mejor nuestra oración. Lo primero de todo, fíjense, es la preparación. Muchas veces un obstáculo que tenemos en nuestra vida de oración son las distracciones que nos suelen venir. A veces fruto del cansancio, ¿no es cierto? Porque uno de repente viene con un montón de preocupaciones, si uno tiene que rezar muy tarde también se hace mucho más fácil que uno entre, con la cabeza ya muy desgastada. Y por eso es tan importante tomar conciencia. Siempre es bueno antes de orar tomar conciencia con quién voy a estar. No hay que olvidarse de que siempre que vamos a orar nosotros hablamos a alguien. A veces olvidamos eso. Miramos únicamente que estamos rezando y me olvido que del otro lado hay alguien que me está atendiendo. El otro día escuchaba una reflexión muy hermosa del padre Horacio Bojorge, sacerdote jesuita, un hombre realmente extraordinario, y hablaba sobre el tema del rosario, ¿no? Y le preguntaban, pues es una oración en la cual uno a veces con facilidad se distrae, ¿no? Y decía el padre Bojorge una cosa muy hermosa. Decía, a mí cuando me hablan del rosario, yo siempre que una persona va a rezarlo diga, lleva contigo un papel y una virome para anotar todo lo que te sugiere la Virgen en la oración. A veces yo me he distraído, estaba en el tercer misterio de gozo y de repente me mueve la cabeza, pero me vino un pensamiento y la Virgen me habló en ese momento. ¿Cuántas veces tenemos que aprender a reconocer esas mociones de Dios? Esas sugerencias que el Señor nos pone en el corazón, ¿no? Que uno tiene que aprovechar, que uno tiene que verdaderamente valorar. Por eso vuelvo a decir, al ir a orar es importante pensar qué voy a hacer, no entrar atropelladamente, sino si es posible, bueno, supongamos si voy a orar con una reflexión de un texto bíblico, leerlo antes, para ya tener idea de lo que voy a hablar. Y después ponerme en oración. Santa Teresa decía, ya luego hablaremos un poquito de esto, no hoy, pero en otra oportunidad, ¿no? Que orar es hablar de amistad con quien sabemos que nos ama. Es un diálogo de amor, un diálogo, digamos, en el cual yo voy a hablar con alguien que me ama inmensamente, que me quiere señalar, que me quiere animar, porque la oración tiene todo eso, ¿no? No es solamente que en la oración
el Señor me da consejos. No, también me manifiesta su amor, así como yo se lo digo, Él también me lo... Y por eso es tan importante pensar lo que uno dice, ¿no? Yo a veces pienso cómo rezamos el Padre Nuestro, que lo tenemos tan automatizado que a veces nos tendría que ser materia de oración nuestra, ¿no? Decir, voy a pensar lo que digo, Padre. Esa palabra que Jesús pronunció en arameo, Abba, que quiere decir papá, papito. Ese saber que estoy hablando con un Dios que es mi Padre, que me ama pero como muchos de ustedes son padres y madres de familia, ustedes saben cómo aman a sus hijos. Bueno, Dios me ama infinitamente más que lo que ustedes aman a sus hijos. Pero eso lo tiene que decir cada uno. Voy a hablar con papá. Y con un papá del cielo que al mismo tiempo de ser mío es de una multitud inmensa. Por eso nuestro, ¿no? Por eso la oración la hacemos en definitiva por todos los hijos. ¿Cuánto tenemos que pensar cuando voy a rezar? A veces nos distraemos porque realmente entramos en oración, rezamos el rosario, bueno, Padre, pero un poquitito. ¿Vas a hablar con tu madre? Bueno, toma conciencia. Serenarnos. Buscar también a veces un ambiente. Cierto que a veces, y está bien que lo hagamos, tenemos que rezar en circunstancias que no son las ideales. Tengo que viajar. Yo a mí muchas veces me pasa, voy rezando en el coche el rosario. Lógicamente que no me puedo poner demasiado en éxtasis porque me puede tragar el primer poste que tenga adelante o me va a salir de la ruta. Pero Dios sabe esos detalles. Pero en lo posible, buscar el sitio. Si uno va a rezar a una iglesia, claro, es un lujo. Pero si estoy en mi casa, buscar un lugar donde no me distraiga tanto. Si estoy en un lugar donde permanentemente hay mucho ruido, bueno, si no me queda más remedio, sí, pero si no, buscar un lugar más recogido. Son cosas prácticas que tenemos que ir viendo, que tenemos que ir aprovechando para verdaderamente que la oración nos resulte muy provechosa, siempre es provechosa, porque el demonio va a venir a tentarnos también con no hacer oración. Para rezar así no reces, no, eso es una tontería. Siempre es muy bueno rezar. Pero lógicamente cuanto lo podamos hacer mejor, depende de las circunstancias, ¿no es cierto? No se puede igual. Yo me acuerdo cuando entré al seminario, en una oportunidad que no me acuerdo que había tenido, si una gripe, una cosa por el estilo, fui con el padre con el cual me dirigí espiritualmente y le manifesté que estaba con muchas distracciones en la oración. Y él me dijo, mira, el error primero es que intentes rezar igual cuando estás sano que cuando estás enfermo. Cuando estás enfermo tienes que rezar de otra manera. Te tienes que ayudar a veces más a hacer una lectura meditada, algo que te ayude a no perderte tanto, porque la cabeza no la tenemos en ese momento para todo. Entonces, a veces nos ayuda a tener un libro piadoso, ir de a poquito, o una lectura del Evangelio meditada, reflexionada. A veces en un tiempo normal, de pronto un versículo del Evangelio que se me clava en el corazón, me da para un rato largo, se me quedó esa frase. Y por eso también es tan importante cuando uno va a rezar, lo que les decía recién del rosario, ¿no? que comentaba el padre Jorge, pero verdaderamente también que uno tenga algo para notar, porque Dios nos habla, es un diálogo, no es un monólogo. A veces hacemos monólogo. A veces me preocupa cuando yo veo esos rosarios rezados antes de la misa, que en algunos sitios parecen un campeonato de velocidad. Dios te salve María, Santa María Madre. Uno dice, por favor, que ni la Virgen debe entender lo que le están diciendo, que voy a pretender yo de semejante oración. Eso no es orar. El rosario tiene que ser una oración, además el rosario una oración tan hermosa, ¿no es cierto? Que ya alguna vez hablaremos de ella, pero tomar tiempo y pensar, Dios me escucha, Dios me escucha. Y eso me tiene que consolar también muchísimo. Porque el Señor sabe lo que yo le quiero decir, aunque de pronto la cabeza me va a la estratosfera, que digo, ¿dónde estaba? ¿Qué misterio que estaba rezando? Y ni me acuerdo. Dios sabe de mi buena voluntad. Dios sabe que yo le querría ofrecer lo mejor. La Virgen lo mismo. Es como el niño que hace un garabato para la mamá y pone mucho empeño, pero por más que ponga empeño le sale un mamarracho. Pero para la madre, ese mamarracho es amado.
Y muchas veces los guarda y los conserva porque dice, me lo hizo mi hijo, cuando tenía 4 años me hizo esto. Claro, lo que mira no es la belleza material, lo que mira es la belleza espiritual, lo que hubo detrás de eso. Como nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Cuando un niño nos hace cualquier cosa, uno dice, qué bien, qué bonito, y además uno no miente, porque uno puede decir, me parece precioso, porque realmente me parece precioso, por más que, por supuesto, no es para un concurso de pintura, pero el amor que hay detrás de eso, el cariño que lo hace hermoso. Así también Dios mira nuestra oración. Lo que hace hermosa nuestra oración es el deseo que hemos puesto, el querer ofrecerle a Dios lo mejor. Yo en estos días, vuelvo a decir, yo les mandé, creo que todos han recibido el libro de la oración, y yo les decía en esa envío, cuando escribí un poquitito, que leyeran por lo menos la primera página, porque a mí, yo lo vuelvo a releer y me impresiona tanto el empeño que tiene San Alfonso en que tomemos en serio esto, porque de esto ciertamente nos va la salvación, y él señala cómo de palabra decimos, pero que tenemos tan poca oración, y por otro lado señala el defecto nuestro de los sacerdotes, que hablamos a veces de cosas muy bonitas, pero no hablamos de lo importante, como que a un enfermo que necesitara una medicación que lo mantiene vivo y que nos dedicásemos a darle otro tipo de medicaciones que quizá lo pueden poner más lozano en cuanto a su aspecto, pero no en cuanto a lo fundamental, que es mantener la salud del cuerpo. Eso no se lo cuidamos. Entonces, para ser fieles a las gracias que Dios nos da, tenemos que orar. Vamos hoy a comenzar entonces con el tema de la necesidad de la oración, tal como lo describe San Alfonso en este libro. Una cosa también que realmente es una maravilla, que hoy se ha perdido mucho, lamentablemente, ¿no? Es la franqueza. Fíjense que estamos hablando de santos, personas llenas de caridad, y sin embargo al pan y al vino. San Alfonso, cuando nombra un hereje, lo dice con todas las letras, va a decir el impío Pelagio, el impío Arrio, no anda diciendo bueno, no, señala, como diciendo, ojo con esto, esta persona es peligrosa, las obras de esta persona no son buenas, advierte. Entonces justamente señala que en su momento los pelagianos afirmaron que la oración no era necesaria para alcanzar la salvación, pero sin embargo va a señalar cómo San Agustín, que es uno de los grandes refutadores de esta herejía, señala que es el único camino, la oración, para adquirir la ciencia de los santos, como lo señalaba el apóstol Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, no tiene sabiduría, pídasela a Dios, que a todos la da copiosamente y le será otorgada. Por eso, nada más claro señala San Alfonso que la Escritura, cuando quiere demostrarnos la necesidad que tenemos de orar, por ejemplo, Lucas 22:46, son palabras de es menester orar siempre sin desfallecer. Orar, que también esto nos pasa a veces. Nos venimos abajo, nos cansamos. El Señor dice, es necesario orar siempre, no de vez en cuando, orar siempre. En Mateo 26:45, ya entrando en la agonía, vigilad y orad para no caer en la tentación. O sea, el Señor nos dice, ¿no quieres caer en la tentación? Vigila y ora, las dos cosas. Pedid y se os dará. Está bien claro, señala también San Alfonso, dice que no se puede negar la necesidad de la oración a los adultos para salvarse sin pecar contra la fe, pues es doctrina evidentísima de las Sagradas Escrituras que la oración es el único medio, para conseguir las ayudas divinas para la salvación eterna. O sea, si yo no oro, voy a abandonar la práctica de los sacramentos. En este tiempo en el cual vemos todo este enfriamiento que se está dando de la práctica de la fe, necesitamos la oración. Es muy peligroso olvidarnos de orar, muy peligroso de no tener esa, Señor, manténme por favor,
No me dejes, no me sueltes de la mano. Mira que soy flojo. La razón de esta, dice San Alfonso, es clarísima. Sin el socorro de la divina gracia no podemos hacer bien alguno. ¿Dónde está esto? Juan 15:5, última cena. Sin mí nada podéis hacer. No dice algo, sino nada. Y San Agustín dice, no es que nada podemos terminar, sino que nada podemos hacer. O sea, sin la gracia de Dios, yo en el orden espiritual, cero. No puedo nada. Y señala luego, dice el apóstol, va más allá, escribe que sin la oración ni siquiera podemos tener el deseo de hacer el bien. Por eso lo que necesitamos es verdaderamente orar. Y lo declara solemnemente. Esto, ustedes saben que el Concilio de Trento fue un concilio, a diferencia del Concilio Vaticano II, fue un concilio pastoral, no definió ninguna doctrina de fe, sino que lo que se intentaba era, digamos, ubicar a la Iglesia en una etapa nueva de la historia, responder a nuevos desafíos, el cambio tecnológico que se estaba dando. El Concilio de Trento, en cambio, fue un concilio eminentemente dogmático. Frente a la agresión de la herejía protestante de Lutero y los otros, la Iglesia quiere poner a salvo el tesoro de la fe. Y entonces define un montón de cosas para que no tengamos dudas. Una de ellas, fíjense, es esta. Si alguno dijere que el hombre, sin la proveniente inspiración del Espíritu Santo y sin su ayuda, puede creer, esperar, amar y arrepentirse como es debido para que se confiera la gracia de la justificación, sea anatema. O sea, lo traduzco, quiere decir que si uno dijera que uno por su propio esfuerzo puede arrepentirse, puede amar, puede creer, puede esperar para merecer la gracia, eso es doctrina condenada por la Iglesia. Yo necesito siempre la gracia preveniente del Espíritu Santo. Por eso el hombre es, señala San Alfonso, completamente incapaz de alcanzar la salvación eterna, porque el Señor dispuso que la alcance, pero con la ayuda de su gracia. Y esa gracia no nos falta. Si la pedimos, la tenemos. Evidentemente que a veces Dios, en su generosidad, nos da la gracia. Muchas veces, supongamos, el caso del buen ladrón. El buen ladrón se dirige a Cristo, tiene y ahí inmediatamente le da la gracia. Inmediatamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice un célebre autor espiritual que cita San Alfonso, creemos que nadie llega a la salvación si no es llamado por Dios, que nadie camina hacia ella sin el auxilio de Dios. Entonces, necesitamos la oración. Ahora, Dios la da a todo aquel que la pide. Y la necesitamos con necesidad de medio, o sea, es el medio, como yo dijera, yo tengo que atravesar el mar, necesito un barco, no puedo hacerlo nadando, imposible. Bueno, el barco para atravesar esta vida y tener auxilio permanente de Dios es la oración. San Tomás de Aquino dice estas palabras: después del bautismo, la oración es necesaria al hombre continua. Pues si es verdad que por el bautismo se borran todos los pecados, no lo es menos que queda la inclinación desordenada al pecado en las entrañas del alma, y que por fuera el mundo y el demonio nos persiguen a todas horas. Como diciendo, es verdad, supongamos yo adulto, tengo 40 años y me bautizo, se borran todos los pecados, el pecado original y todos los pecados que quedan borrados en el bautismo. Pero cuidado, me queda la inclinación al pecado. Y me queda, como veíamos en pasadas oportunidades, los ambientes que me llevan al pecado, como es el mundo, el desorden mío, de mi carne, y la permanente, digamos, intervención del demonio que busca que yo, digamos, vuelva a caer. Por eso, sin la gracia de Dios, no podemos resistir a estos poderosos enemigos. Y como esta gracia se da solo a los que rezan, por tanto, sin oración no hay victoria, no hay salvación. San Gregorio Magno, que es el santo que hoy estamos celebrando, ustedes saben que Magno es un nombre latino y quiere decir el grande. San Gregorio fue monje, había sido primero un hombre importantísimo en Roma,
luego entró a un monasterio, se hizo monje, y siendo monje lo eligen, primero fue elegido obispo y luego fue elegido papa. Su papado fue extraordinario realmente, ¿no? Por eso se lo llamó el Grande. Muy pocos papas en la historia de la Iglesia, que yo me acuerde, dos solamente llevan, aunque son San Gregorio y San León Magno, que es como un sobrenombre, como un apelativo, San Gregorio el Grande. Y decía San Gregorio: rezando alcanzan los hombres las gracias que Dios determinó concederles antes de todos los siglos. O sea, rezando alcanzamos esa gracia que Dios me quería dar. Es el medio por el cual Dios me dice: ¿la querés? Pedila, te la doy. No hay ningún problema. No es necesario rezar para que Dios conozca nuestras necesidades, sino más bien para que nosotros lleguemos a convencernos de la necesidad que tenemos de acudir a Dios para alcanzar los medios convenientes para nuestra salvación. Y pone un ejemplo muy gráfico, dice: a la manera que quiso el Señor que sembrando trigo tuviéramos pan y plantando vides tuviéramos vino, así solo quiso que por medio de la oración tuviéramos las gracias necesarias para la salvación. O sea, ¿querés pan? Sembra trigo. ¿Querés vino? Planta uvas. ¿Querés gracia? Rezá. Es el medio. Lo mismo Santa Teresa decía: el que no pide, no recibe. Y San Juan Crisóstomo dice: a la manera que la lluvia es necesaria a las plantas para desarrollarse y no morir, así nos es necesaria la oración para lograr la vida eterna. Y el mismo santo Crisóstomo, ustedes saben que es una palabra griega que quiere decir boca de oro, porque este hombre también es un sobrenombre. Fue obispo de Constantinopla y famoso por su oratoria, que hermosísima, por eso decían boca de oro, porque cuando hablaba era precioso todo lo que decía. Bueno, y señala San Juan Crisóstomo, dice: así como el cuerpo no puede vivir sin alma, de la misma manera el alma sin oración está muerta y corrompida. Y comenta San Alfonso, dice que está corrompida y que despide dor de tumba, porque aquel que deja de rezar bien pronto queda corrompido por la multitud de pecados. Necesitamos la oración. Llámase también oración a la oración alimento del alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se puede sostener sin alimento y el alma tampoco puede conservar la gracia sin oración. La oración también, fíjense, es otro punto que toca San Alfonso, es necesaria para vencer las tentaciones y guardar los mandamientos. Recién escuchábamos la cita del Señor cuando decía: vigilad y orad para no caer en la tentación. Y dice San Alfonso que Adán pecó porque no acudió a Dios en el momento de la tentación. Se quedó solo. Y Eva lo mismo. No acudieron a Dios. E incluso los ángeles rebeldes también, dice San Gelasio, no aprovecharon la gracia de Dios porque no oraron, no pudieron conservarse en santidad. O sea, San Carlos Borromeo va a decir que de todos los medios que el Señor nos dio en el Evangelio, el que ocupa el primer lugar es la oración. Y por eso quiso que la oración fuera el sello que distinguiera su casa, su iglesia. Jesús va a decir: no hagáis de mi casa es casa de oración. Será así llamada, casa de oración. Después del pecado de Adán, ese pecado nos dejó débiles y sujetos a muchas enfermedades. Y Lutero, dice San Alfonso, blasfemó cuando dijo que es del todo imposible la observancia de la divina ley. Si hubiera completado después, esta frase la podemos decir también nosotros, pero ¿por qué es una frase blasfema? Porque dijo que nadie tenía la gracia divina para hacer posible su observancia. Y esto verdaderamente es una falsedad, como veremos ahora responde San Agustín. San Agustín va a decir: verdad es que el hombre con solas fuerzas y con la gracia común, digamos, no tiene fuerza para vencer y para observar todos los mandamientos, pero tiene en sus manos la oración y con ella podrá alcanzar esa fuerza superior que necesita para guardarlo. O sea, que hay una de esas frases. San Agustín es un santo que tiene frases realmente extraordinarias y que uno a veces, cuando no sabe si es una frase muy buena y no nos acordamos el autor, muchas veces dice: lo dijo San Agustín, porque realmente tiene frases
bellísimas, ¿no? Y profundísimas. Y esta que voy a decir es una de las grandes frases. Piensen que San Agustín vive en el siglo V y esto es del siglo XVI, Concilio de Trento, pero esa frase la Iglesia la hizo dogma de fe. ¿Cuál es? Dice, Dios no manda cosas imposibles, pero cuando manda, te exhorta a hacer lo que puedes y a pedir lo que no puedes, y entonces te ayuda para que lo puedas. O sea, ¿qué quiero decir? Yo no puedo decir, Dios a mí me pidió algo que es imposible. No, no, no. Si Dios me lo pidió, Dios me dice, haz lo que puedas y pide lo que no puedas. Y es de fe que yo te daré para que puedas. Supongamos, yo soy muy miedoso y pienso, para mí sería imposible soportar el martirio. Creo que no tendría la fuerza suficiente para conservar la fe. Dios me dice, haz lo que puedas y pide lo que no puedas. Y es de fe que podrás. Yo te daré. Yo digo, yo quiero la santidad, pero observo en mí tanta miseria, tanta mediocridad, que es imposible para mí. Dios me dice, haz lo que puedas, pide lo que no puedas, y yo te daré para que puedas. Por eso ninguno de nosotros va a tener excusa si no alcanza la santidad. Porque Dios me dice, haz lo que puedas, yo me ocupo del resto. Ya sé que puedes poco, pero yo pongo el resto, pero tú pon lo poco que puedes. Es muy impresionante en la historia de la salvación cómo Dios nos pide que pongamos lo poquito. Impresiona ver la desproporción a veces entre lo que Dios pidió al hombre y la obra que hizo Dios. Pongo un caso entre tantísimos que podría citar. David y Goliat. David era un pastor. Goliat era una máquina de matar. Era un gigante. Tan tremendo era su poder que nadie, ni siquiera Saúl, que dicen que era un hombre elevadísimo que le sacaba una cabeza a los más altos de Israel, se animó a ir contra Goliat. Y va David. Y David va con una honda, de las que usaba honda de piedra. El otro venía con armadura, con jabalina, con escudo, con espada. Y cuando lo ve a David venir así sin nada, porque David la armadura le quedaba demasiado grande, él lo desprecia, lo maldice. Y David le dice, no, es que te equivocás. No me desafías a mí. Vos has desafiado a Dios y Dios te ha puesto en mis manos una sola piedra en la frente, y se acabó Goliat. Se acabó Goliat. Pero como esto podríamos citar montones de casos de la Escritura, donde Dios siempre pide que pongamos lo menos. Multiplicación de los panes, que pueden poner 20.000 personas, 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, que pueden poner 5 panes, 3 pescados, acá vengan, dieron de comer a 20.000 personas y sobraron 12 canastas. Por eso, esto es de fe, digo para que lo creamos. Tengo que poner lo que pueda y pedir lo que no pueda. Y es de fe que Dios da para que yo pueda. Dice también San Agustín, ¿cómo podrá hacer el hombre lo que no puede?, preguntan algunos, y responde, veamos y comprenderemos que lo que por enfermedad o vicio del alma no puede hacer, podrá hacerlo con la medicina. ¿Cuál es la medicina? La gracia que Dios me da a partir de mi oración. En ella encontramos el remedio para nuestra debilidad, porque señala el santo, sería temeraria insensatez pensar que por una parte nos impuso el Señor la observancia de una divina ley y por otra que fuera esta ley imposible de cumplir. Sería irracional en Dios. Si Dios a mí me dice, tienes que ser santo, y me lo da como mandato, no como consejo, sed santos, porque vuestro Padre, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre, son mandatos. Lo que pasa es que nosotros en Argentina, en España, que me están escuchando también ahora, hablan en este sentido con más propiedad, usan el imperativo. Aquí usamos el sean no es imperativo, sed, eso es mandato.
Así habló el Señor. Sed santos. Ahora, que me pida a mí ser santo tan lleno de defectos, uno dice, imposible. A Dios manda lo imposible. Dios te manda y te va a castigar por una cosa que no puedes cumplir. Dios te pide que seas puro en un mundo en el cual la pureza está olvidada. No puedes cumplir. Dios te castiga porque no eres puro. Eso no es Dios. Dios te está mandando cosas imposibles. Es alguien injusto. Dios no puede ser tan imperfecto. Claro, Dios cuando manda lo que yo puedo. Y Él está dispuesto a ayudarme para que yo pueda. Por eso es tan importante tener en claro esto. Porque si no, fíjense que muchas veces hay una falsa humildad. Cuando decimos que aspiramos a la santidad, bueno, yo me conformo con... No seas tonto. La santidad te la va a dar Dios. Pídela. Ponlo de tu parte. El resto lo hará Dios. Por supuesto que tú no puedes ser santo por tu solo esfuerzo. Eso es clarísimo. Pero con la gracia de Dios, claro que puedes. Porque ¿cuál es el peligro? Que nosotros, por mirarnos, que en el fondo hay una soberbia detrás de eso, no miro a Dios, sino que me miro a mí mismo. Y entonces digo, no, yo esto no puedo. Sí, solo no podrías. Pero con la gracia sí que puedes. Señala también el santo. Nos manda algunas cosas que no podemos para que por ahí sepamos qué cosas le tenemos que pedir. Cuando me doy cuenta que de algo no puedo, el otro día escuchaba, creo que se los he comentado, no me acuerdo si en una de las últimas charlas, esta película tan hermosa de Cotelo sobre el perdón. Cotelo es un director de cine español, en el cual él decía, ¿no? Qué difícil que es perdonar. ¿Cómo perdono a este hombre? Este que me ha hecho tanto daño. Esta persona que me ha matado a un familiar, que me ha calumniado. ¿Cómo lo voy a perdonar? No puedo. ¿No puedes? Pon lo que puedes. Pide lo que no puedes y verás que puedes. Señor no miente. Jesús dijo, yo soy la verdad. He venido a dar testimonio de la verdad. Estamos en la... Miren qué hermoso que es tener esta llave. Porque Dios no está pidiendo una cosa imposible. Ahora, lo que yo puedo sí lo debo poner, No me debo conformar con una mediocridad. Lo que puedo lo debo poner, Dice, buena es la ley para aquel que debidamente usa de ella. ¿Pero qué es usar debidamente de la ley? A esta pregunta contesta, conocer por medio de la ley las enfermedades de nuestra alma y buscar la ayuda divina para su consuelo. ¿Qué quiero decir? Si yo veo que cuando miro los mandamientos, miro la ley de Dios y digo, esto es lo que yo no puedo, bueno, qué bueno que te has dado cuenta, para que lo pidas. Y entonces podrás, por la gracia de Dios. El Señor sabe que nos es muy buena la oración. ¿Por qué? Porque por ella nos conserva humildes y nos ejercitamos en la fe. Si yo dijera, la santidad es obra mía, qué maravilla, con la tendencia que tenemos a la soberbia o el orgullo, Dios mío. En cambio, cuando yo constato mi incapacidad y le digo, Señor, tiéndeme la mano, por favor, qué maravilla. El Señor me la tiende, es mi Padre. Por eso el Señor, y además me ayuda a crecer en la fe. Cuando uno pide y uno recibe, porque perdón, hay cosas que yo sé que Dios no necesariamente me va a dar. Yo puedo pedir salud y de pronto Dios no me dio la salud física y me dio la posibilidad de soportar la enfermedad, porque Dios sabía que en mi caso era mejor el camino de la enfermedad que el de la salud. Pido la vida para una persona y esa persona muere. Sí, a veces sucede que rezamos mucho porque se perdió la oración. No, Dios le dio una vida muy superior. Por más que uno diga qué gracia, sí, es que los caminos de Dios no son nuestros caminos. En el cielo vamos a entender el amor y la providencia divina. Por eso la oración nos debe crecer, como dice aquí, en la humildad y en la fe. Y por eso permite el Señor que nos asalten enemigos que con nuestras solas fuerzas no podemos vencer, para que oremos y por ese medio obtengamos la gracia divina que necesitamos. El demonio por naturaleza es más fuerte que nosotros. Es un espíritu puro. Nosotros somos un espíritu encarnado, somos más imperfectos. Pero con la gracia de Dios lo podemos vencer.
como lo han hecho tantos y tantos hombres y como en ocasiones lo hemos hecho cada uno de nosotros cuando hemos vencido la tentación. Habla aquí también, fíjense, y me llamó la atención esto, sobre las tentaciones de impureza, porque él dice lo difícil que es vencerlas. Dice, conviene sobre todo que estemos persuadidos que nadie podrá vencer las tentaciones impuras de la carne si no se encomienda al Señor en el momento de la tentación. Dice, tan poderoso y terrible es este enemigo que cuando nos combate se apagan todas las luces de nuestro espíritu y nos olvidamos de las meditaciones y santos propósitos que hemos hecho. Y no parece sino que en esos momentos despreciamos las grandes verdades de la fe y perdemos el miedo a los castigos divinos. Tal cual. Uno se pone a pensar, por ejemplo, el rey David, ¿no? Un hombre que había recibido tantos favores de Dios y un hombre de fe. Y sin embargo, por la impureza, vio a una mujer que se bañaba, esposa de uno de sus generales, la hizo traer, se acostó con ella, como sabemos por la historia, la embarazó, y luego, como no consiguió que el marido, que es lo que él buscaba en su plan, fíjense que lo mandó matar, porque mandó decir que saliera, que Urías, que es el esposo de Betsabé, lleva la sentencia de muerte de él sin saberlo. Y recién se da cuenta de su pecado cuando el profeta Natán, a través de una pequeña parábola, le hace entender, y ahí David se da cuenta, y dice, ¡qué horror! He pecado. Hasta ese momento lo tenía ciego la impureza. Por eso la necesidad que dice que tenemos, dice, es que esta tentación se siente apoyada por la natural inclinación que nos empuja a los placeres sensuales. Y por eso San Gregorio Nacianceno va a decir, la oración es la defensa de la pureza. Jansenio, por ejemplo, un hereje, decía que era imposible de guardar la castidad y otros mandamientos imposibles de guardar. Esto es falso. Con la gracia de Dios lo podemos todo. Dice San Agustín que Dios, fíjense, cuando pide algo, nos da el remedio para curarlo. Él inmediatamente nos da el efecto. Ahora, si una persona no quiere tomar el remedio, la culpa es de ella, porque no puso el remedio. Podía haber digamos, perfectamente vivido bien, pero no pidió. Por eso dice San Agustín que sabe vivir bien, dice, no sabrá vivir bien quien no sabe rezar bien. O sea, la oración determina nuestra vida espiritual. Lo mismo afirma San Francisco de Asís, cuando asegura que no puede esperarse fruto alguno de un alma que no hace oración. Por eso es tan importante este tema. Y señala Santiago 4:2-3, si las fuerzas os faltan, ¿por qué no las pedís al Señor? ¿No las tenéis? Señal de que no las habéis pedido. Fiel es Dios, va a decir San Pablo, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os hará sacar provecho para que podáis manteneros. Por eso es tan importante tener esa seguridad de que yo pongo lo que puedo, Dios me da, pero tengo que pedir, tengo que pedir. Vamos ahora a entrar a un tema muy hermoso, que es con el cual voy a culminar el día de hoy, que es la necesidad que tenemos de acudir con intercesores. Así podemos pedir solos, pero es muy bueno que además a nuestra petición unamos la de intercesores. Y entonces aquí señala el lugar que tienen que ocupar los santos en nuestra vida de oración, que nos sirvan de intercesores y nos alcancen por los méritos de Jesucristo lo que por los nuestros no podemos obtener. Dice, es doctrina que no podemos negar. Entonces se afirmó en Trento. O sea, la intercesión de los santos es importantísima. Cuando la Iglesia declara un santo, por dos motivos lo declara. Por un lado, para que nos sirva de ejemplo su vida virtuosa, y por otro lado, para saber que tenemos ese intercesor en el cielo. Ciertamente que a veces no requerimos
la canonización, ¿no es cierto? Uno de pronto, primero porque no todas las personas llegan con la canonización, uno sabe que a esa persona se le puede pedir públicamente. Podemos incluso a través de la Eucaristía pedir a ese santo, como hoy a San Gregorio Magno. Pero uno puede decir, un niño pequeño que muere bautizado, la familia sabe que tiene un alma santa en el cielo. Y ciertamente que sus padres y hermanos y abuelos pueden pedir a ese niño, sabiendo que en el cielo Él va a interceder por ellos, sin lugar a dudas. Y a veces almas muy virtuosas que han muerto en gracia de Dios, que uno dice, hasta el fin recibió los sacramentos, murió. Bueno, aunque no esté declarado santo, yo puedo decir, mira, yo sé que mi padre, que mi madre han muerto de un modo muy ejemplar. Está bien, yo no desconozco, uno dice, uno siempre va a pedir por aquellos, yo lo he comentado acá, cuando murió mamá tuvo una muerte realmente hermosísima, papá también. Yo muchas veces pido a ellos, más allá de que siempre pido por ellos, pero igualmente uno dice, en el cielo tenemos multitud de intercesores y es muy importante encomendarnos a ellos. Fíjense que San Pablo a los tesalonicenses les dice, hermanos, rogad por nosotros, o sea que pide a otros, como yo les dijera a ustedes, y se los pido por supuesto, o el Papa dice actualmente, recen por mí, claro. ¿Y a quién le estoy pidiendo? ¿A santos canonizados? No, a personas de carne y hueso con debilidades y defectos. Sin embargo, esa oración tiene un gran valor. Y Dios mismo, fíjense en el libro de Job, les dice a los amigos de Job que se han portado mal, que pidan a Job que interceda por ellos. O sea, Dios señala el valor de la intercesión. Si es lícito encomendarse a las oraciones de los vivos, cuánto más lo será invocar a los santos que están en el cielo y más cerca de Dios. Y Santo Tomás dice que además es cosa muy excelente acudir a muchos santos, porque se obtiene así por las oraciones de muchos lo que por las de uno solo no se logra alcanzar. Yo cuando leí esto pensaba, muchos de ustedes han tenido la gracia de participar, por ejemplo, de ordenaciones diaconales, sacerdotales o de episcopales. Y ustedes fíjense que ese día se rezan las letanías de los santos, se invoca a todos los santos que vengan ahí para interceder por esa persona. El valor que tiene la intercesión de los santos. Si alguno dice no fuese digno, cuando los santos ruegan por él, se hace digno desde el momento en que recurre a su intercesión. Por eso tan importante es pedir por los santos. Un tema que toca San Alfonso, que yo no lo recordaba y que además me abre mucha luz, porque yo en esto no la tenía tan clara, es el tema de las almas del purgatorio. ¿Les podemos pedir a las almas que intercedan por nosotros? Miren, señala él que Santo Tomás decía que aquellas almas que por estar en estado de purificación son inferiores a nosotros y por tanto no están en condiciones de rogar, sino más bien que necesitan que los demás rueguen por ellas. Parecería que esta primera sentencia de Tomás dice no, ellas no pueden pedir por nosotros, porque están en un estado inferior en este momento, no pueden merecer, necesitan que nosotros recemos por ellas, pero ellas no pueden pedir por nosotros. Pero, sin embargo, San Roberto Melarmino y algunos otros autores espirituales, dice San Alfonso, y él piensa esto, que eso no es así. En esto fíjense cómo los santos a veces pueden discrepar en temas que no son de fe. ¿Y por qué dice esto San Alfonso? Dice, porque afirman que puede creerse piadosamente que el Señor les revela a las almas del purgatorio que rueguen por nosotros y que haya entre ellas y nosotros una comunicación mayor de caridad. Caridad es amor. Nosotros rezamos por ellas y ellas rezan por nosotros. Y dice aquí, Santo Tomás dice que las almas están en estado de purificación, dice, pero una cosa es estar en estado de purificación y otra muy distinta al poder rogar. Es verdad que están en un estado inferior por estar en estado de purificación. Dice, pero, y sin embargo, aún en este estado bien pueden rezar por nosotros porque son almas muy amigas de Dios. Esto es muy hermoso. Nosotros decimos benditas almas, Ya son almas que están confirmadas en gracia. Ya el cielo es seguro para ellas, Y miren el ejemplo que pone, dice,
Un padre que ama tiernamente a su hijo puede tenerlo encerrado en la cárcel por alguna culpa que cometió, y parece que en ese estado él no puede rogar por sí mismo. Mas, ¿por qué no podrá interceder por los demás? ¿Y por qué no podrá esperar que alcanzará lo que pide, puesto que sabe el afecto grande que el Padre le tiene? Entonces dice, de la misma manera, siendo las almas benditas del purgatorio tan amigas de Dios y estando como están confirmadas en gracia, parece que no hay razón ni impedimento que les estorbe rezar por nosotros. O sea que podemos encomendarnos a las almas del purgatorio. Dice, cierto es que la Iglesia no suele invocarlas e implorar su intercesión, ya que ordinariamente ellas no conocen nuestras oraciones. Mas piadosamente, dice, podemos creer que el Señor les da a conocer nuestras plegarias. Y si es así, puesto que están tan llenas de caridad, podemos tener por seguro que interceden por nosotros. Cita aquí a Santa Catarina de Bolonia, que cuando deseaba alguna gracia recurría a las almas benditas y al punto era escuchada. Dice, me atrevo a decir que no solo es tan bueno, sino que es muy justo, ya que es uno de los grandes deberes de los cristianos pedir por las almas del purgatorio. Y aquí comienza a señalar también lo que sufren las almas del purgatorio, que es enorme el sufrimiento de las almas. Porque miren, ¿qué es lo que ocurre cuando uno sale de esta vida? Uno ahí comprende lo que es Dios. El alma bendita se da cuenta de lo que es Dios y experimenta un dolor tremendo. Por un lado, la conciencia vivísima de lo que es la ofensa a Dios, lo terrible que es, el dolor tan espantoso del hijo que sabe que se ha portado como un mal hijo. Frente a la bondad infinita, uno mira todo lo que Dios... Y en ese momento tomamos conciencia, en este momento todavía no. Lo decimos a veces, pero no tomamos conciencia. Nuestros pecados a veces nos parecen tan graves. Ahí uno... Y en segundo lugar, el alma tiende como un imán gigantesco y un metal que quiere... Y de pronto experimenta un freno, todavía no. Una purificación del alma tremenda, tan tremenda que muchos santos la comparan, lógicamente que una diferencia enorme, porque aquí saben que el purgatorio tiene fin, pero dicen que son dolores casi como de infierno, por más que en el infierno lo tremendo es que la separación es definitiva, pero en el purgatorio dice que, miren lo que dice San Alfonso, dice, es que aquellas almas esposas santas de Dios, no tan solo por el amor natural que sienten hacia el Señor, sino principalmente por el amor sobrenatural que las consume, se sienten arrastradas hacia Él, mas como no pueden allegarse por las culpas que las retienen, sienten un dolor tan grande que si fueran capaces de morir, morirían de pena a cada momento. Es tremendo, De tal manera, dice San Juan Crisóstomo, que esta privación de la vista de Dios las atormenta horriblemente. 1000 infiernos de fuego reunidos no les causarían tanto dolor como esta sola pena de daño, de estar separados. Esto lo dicen santos, Digo para que también no vean contento, bueno, voy al purgatorio un tiempito, cuidado. Y para que aprovechemos el don de las indulgencias. Santo Tomás dice que las penas del purgatorio exceden todas las que en este mundo podemos padecer. Dionisio el Cartujo, famoso autor espiritual, dice que a un resucitado por intercesión de San Jerónimo, le dijo este resucitado a San Cirilo de Jerusalén que todos los tormentos de la presente vida, comparados con la pena menor del purgatorio, parecen delicias y descansos. Tomémoslo. Añadió que si uno hubiera experimentado las penas del purgatorio, no dudaría escoger los dolores que todos los hombres juntos han padecido y padecerán en este mundo ante el juicio final, antes que padecer un día solo la menor pena del purgatorio. Y por eso termina diciendo lo que San Cirilo le escribe a San Agustín, que las penas del purgatorio en cuanto a su gravedad son lo mismo que las penas del infierno, que se distinguen solamente en que no son eternas. Por eso les hablaba la vez anterior de la importancia de las indulgencias, que hoy en día la Iglesia las da con tanta facilidad.
y que nosotros a veces no valoramos. Ganar una indulgencia plenaria y aplicarla por San Manuel es mandar un alma al cielo. Y un alma que se va a convertir en intercesora mía, porque le he salvado de este tormento. ¿Y qué tengo que hacer? Cosas tan simples. Ir a misa un día o rezar el rosario frente al Santísimo y luego ofrecer la comunión. Rezar por las intenciones del Papa. Uno dice, esto a veces no lo valoramos. Uno tiene que pensar, muchos de ustedes que son de comunión diaria, pueden mandar un alma al cielo cada día. Piensa en 365 almas al año que uno manda al cielo. ¡Qué maravilla! ¿Cómo tenemos que esforzarnos, ¿no? Entonces, terminando con esto, señala el santo que realmente es importantísima la intercesión de otros por nosotros y señala el texto de San Tomás de Aquino, donde dice que hay un orden divinamente establecido en todas las cosas, y es que las últimas cosas vuelvan a Dios valiéndose de las intermedias. Y como los santos ya están en el cielo y por tanto muy cerca de Dios, parece que está pidiendo el orden general establecido que nosotros, que aún estamos como peregrinos, a Él volvamos por mediación de los santos. Y eso es de cuando llegan hasta nosotros los efectos de la divina bondad. Por eso es tan importante pedir la intercesión de los santos. Pero ahora, y con esto voy a terminar hoy, que es un tema muy hermoso, es la intercesión de la Santísima Virgen. Porque si estoy diciendo que es buena la intercesión de todos los santos, ¿qué puedo decir de la Santísima Virgen? San Tomás da la razón, diciendo que los santos, según su mérito, así es el poder que tiene de salvar a muchos otros. Uno puede decir San José, San Juan Bautista, los apóstoles, los grandes santos, Santa María Magdalena, tienen un poder enorme para salvar muchas almas. Pero, dice, Jesucristo y lo mismo su Divina Madre tienen gracia tan abundante que pueden salvar a todos los hombres. Y lo que es la gracia de la Virgen, ¿no? Y entonces dice, va a citar mucho a San Bernardo. Y San Bernardo realmente es uno de los grandes enamorados de la Virgen. Es un santo realmente una maravilla, el amor que él le tuvo. Yo recuerdo una vez en Roma, me pareció una anécdota tan linda, creo que alguna vez le he contado, está ahí cuando uno va a Tre Fontane, que es el lugar del martirio de San Pablo, porque según la tradición, la cabeza de Pablo cuando cae dio 3 botes, y en cada lugar donde golpeó brotó una fuente, después ya el lugar de las 3 fuentes. Y en ese lugar hay un monasterio, digamos, cisterciense, y a la entrada hay una imagen de la Virgen, y tiene pintado debajo de la imagen, dice Ave Bernarda. Cuando yo vi eso y después pregunté, me dijeron que la anécdota era la siguiente, que San Bernardo, cada vez que llegaba a un monasterio cisterciense, los monasterios tenían siempre una imagen de la Virgen fuera del monasterio, a la entrada, y él siempre saludaba a la imagen con el Ave María. Yo le decía, Ave María. Y un día cuando llegó a ese monasterio de Roma dijo, Ave María. Y la Virgen le contestó, Ave Bernardo. Entonces ahí quedó, por eso pintaron después el Ave Bernardo. Es uno de los grandes devotos de la Virgen, ¿no? Miren lo que dice acá. Así como nosotros no podemos acercarnos al Padre sino por medio del Hijo, que es mediador de justicia, así no podemos acercarnos a Jesús sino por medio de María, que es la mediadora de la gracia, y nos obtiene con su intercesión todos los bienes que nos ha concedido Jesucristo. O sea, yo para acercarme a Jesús tengo que hacerlo a través de María. Ella es el camino. Tiene un sermón muy hermoso que se llama el del acueducto. El acueducto, así como el acueducto lleva el agua, bueno, la Virgen lleva la gracia. Y por eso la verdad, digamos, no definida aún, pero comúnmente creída, y ni que hablar de las apariciones de la Maya Milagrosa, de la Virgen como medianera, pero ya de medianera de todas las gracias. Pero San Bernardo esto lo dice, miren, dice, el mismo santo, San Bernardo, saca una consecuencia lógica, dice, María ha recibido de Dios 2 plenitudes de gracia. La primera, la encarnación del Verbo eterno, tomando carne en su purísimo seno, cuando Dios la colmó con su gracia, haciéndose hombre en las entrañas purísimas de la Virgen.
Pero la segunda dice, la plenitud de las gracias que de Dios recibimos por su intercesión. Y cito a San Bernardo, dice, puso el Señor en María la plenitud de todos los bienes, y por tanto, si tenemos alguna gracia y alguna esperanza, si alguna seguridad tenemos de salvación eterna, podemos confesar que todo nos viene de ella, pues rebosa de delicias divinas, huerto de delicias en su alma, y de allí corren y se esparcen suaves aromas, es decir, los carismas de todas las gracias. Por eso podemos afirmar, dice San Alfonso, que todos los bienes que del Señor recibimos nos llegan por medio de la intercesión de María. Esto lo dice un santo doctor de la Iglesia, que porque es así, responde categóricamente San Bernardo, porque así lo ha dispuesto el mismo Dios. Esta es su divina voluntad, que recibamos todos por manos de María. Y San Agustín da otra razón, miren todos los santos tan hermosos que se unen en la alabanza de la Virgen, ¿no? Dice que parece más lógica, dice, y es que María es propiamente nuestra madre, lo es porque su caridad cooperó para que naciésemos a la vida de la gracia y fuéramos hechos miembros de nuestra cabeza, que es Jesucristo. O sea, nosotros somos hijos de Dios porque ella dio luz a cabeza del cuerpo que formamos todos, que es la Iglesia. Dice, pues ella ha cooperado con su bondad al nacimiento espiritual de todos los redimidos. Por eso ha querido el Señor que con su intercesión coopere a que tengan la vida de gracia en este mundo y en el otro la vida de la gloria. Que por eso la Iglesia se complace en llamarla con estas palabras vida, dulzura y esperanza nuestra, como le decimos en la salve. Nos exhorta San Bernardo a recurrir siempre a esta divina madre. Dice, acudamos a María, lo digo sin vacilar, el Hijo irá a su madre, hijos míos, ella es la escala de los pecadores, ella mi máxima esperanza, ella toda la razón de la confianza de mi alma. Y señala, dice, la escala, porque así como una escalera que están cortados los escalones, yo no puedo seguir subiendo, del mismo modo, dice, sin poner el pie en el escalón anterior a Jesucristo, que es María, no podemos subir a Jesús. Por eso concluye que todas las gracias que querramos obtener las pidamos por medio de María, porque ella alcanza todo lo que quiere. Hoy que estábamos rezando los misterios de luz, segundo misterio que es el primer milagro de Jesús, ¿quién lo obtiene? La Virgen. Y parecería en la respuesta del Evangelio que Jesús no se lo iba a dar. Y la Virgen obró como si lo he hecho, pedime lo que quieras. Jesús dice, ¿qué tenemos que ver nosotros? Hagan lo que Él les diga, ahí nomás. Me acuerdo muy graciosamente el padre Esquerda de Bifeta en Roma, en un retiro que hicimos con él, muy hermoso. Decía que cuando Jesús le dijo, mi hora no ha llegado todavía, la Virgen dijo, no llegó, adelantala. Y ahí nomás le mandó a hacer el milagro y Jesús lo hizo, sin lugar a dudas. Nos exhorta por eso en verdad a recurrir a esta divina madre. Fíjense, voy a citar varios santos que son cosas tan hermosas lo que dicen. Miren, dice San Efrén, solo una esperanza tenemos y eres tú, Virgen purísima. San Ildefonso, la majestad divina ordenó que todos sus bienes pasaran por tus manos benditas. A ti están confiados todos los tesoros divinos y todas las riquezas de la gracia. San Germán decía, ¿qué será de nosotros si tú nos abandonas, vida de todos los cristianos? San Pedro Damián, en tus manos están todos los tesoros de la misericordia de Dios. San Antonio, quien reza sin contar contigo es como quien pretende volar sin alas. San Bernardino de Siena, tú eres la dispensadora de todas las gracias, nuestra salvación está en tus manos. Bueno, podría seguir citando, pero creo que con esto alcanza, ¿no es cierto?, para que valoremos realmente la intercesión de la Virgen y recurramos a ella con tantísima confianza, que es nuestra madre. Por eso la importancia de rezar el rosario es fundamental, fundamental. Esto lo tenemos que... La Virgen lo pide en Fátima, en Medjugorje, en Lourdes, siempre el rosario. Y lo pide no porque ella sabe que es el camino, porque ella pide por nosotros. Esta es la voluntad de Dios, de San Bernardo, que quiere que todos los tengamos por María. El padre Contenzón señala que cuando Jesús dijo en la cruz, ahí tienes tu madre,
dice, es como si dijere, ninguno puede participar de mi sangre sino por la intercesión de mi madre. Fuentes son de gracia sus llagas, pero su agua llegará solo a las almas por medio de ese canal que llama María. Por eso, Santo Tomás, cuando habla de la dignidad de María, no repara en llamarla casi una dignidad casi infinita, como es Madre de Dios, tiene cierta especie de dignidad infinita. Y por eso dice San Alfonso, miren lo que afirma, sin exageración, que las oraciones de María son casi más poderosas que las de todo el cielo. O sea, si yo puedo hacer un campeonato de oraciones, pusiera de un lado San José y todos los santos, y del otro lado la Virgen María pidiendo, la Virgen sola puede más que todo el resto, con todo lo grandes que son. Miren qué maravilla. Y lo maravilloso es esto, es mi madre, es mi madre. Cada uno puede decir, esa es mi mamá, miren la intercesora que tengo, esa es mi madre. Por eso termina San Alfonso este capítulo diciendo que miren, esta frase es tremenda, es muy conocida, dice, el que reza se salva y el que no reza se condena. Si dejamos a un lado a los niños, dice, todos los demás bienaventurados se salvaron porque rezaron y los condenados se condenaron porque no rezaron. Y de ninguna otra cosa les produciría en el infierno más espantosa desesperación que pensar que les hubiera sido cosa muy fácil salvarse, pues lo hubieran conseguido pidiendo a Dios sus gracias, y que ya serán eternamente desgraciados porque pasó el tiempo de la oración. A nosotros, gracias a Dios, no nos ha pasado el tiempo de la oración. Pidamos a la Virgen, pidamos con muchísima fe. Ahora, dentro de pocos días tenemos el 8 de septiembre, el día de su cumpleaños, ¿no? Entonces recordemos, tratemos de pedir esa gracia, de que María esté siempre presente en nuestra alma, de que ella es nuestra madre, nos ama tanto, nos ama tanto. No dudemos nunca del amor de la Virgen. Pidámosle a ella que nos lleve al cielo, que ella no nos va a fallar nunca. Vamos a terminar rezando justamente una Ave María, después les doy la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestras comunidades y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedar en paz. Demos gracias por María. Muy bien, buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Bueno, nos vemos. Buenas noches a todos. Que la Virgen nos proteja. Descansen, buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Eduardo, Silvia, tanta gente conocida. ¿Cómo anda? Marcela, ¿cómo estamos? Graciela, Nelly. Hola, padre. Graciela y Miguel, ¿cómo están? Carola, Ángela, bueno, mucha gente conocida. Buenas noches. Hola Marcela y José Luis, ¿cómo están? Gaby, ¿cómo te va? Lindísima la charla, padre. Bueno, me alegro mucho. Que la Virgen nos lleve a todos al cielo, Cintia. Sí. Que allí vamos. ¿Cómo estamos? Hola. Carlos, ¿cómo andás? Ana, qué alegría verlos. ¿Qué tal? Hola, bien, bien. ¿Cómo están las cosas por el sur? ¿Con mucho frío más o menos? No, frío. Frío, ¿no? San Martín de los Andes, muy lindo, pero en esta época debe ser muy frío. Bueno, Igual es lindo. Bueno, me alegro de verlos. Gracias. Les voy a mandar, mañana si Dios quiere la charla, pero en estos días les voy a mandar un tema que hoy escuché precioso de un conjunto llamado Arpadei, con una canción de cuna que les pido que escuchen la explicación que dan de por qué la cantan, que es muy linda para que puedan hacer apostolado con ese tema, porque es realmente precioso. Una canción que uno supone que también la Virgen canta. Gracias. Bueno, muy bien. Hasta prontito, nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches, hasta pronto. Chao, Clara.